Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Flores Cifuentes, tutor de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Esta es la primera sesión síncrona de la materia Manejo de Residuos Peligrosos que un servidor va a impartir durante este semestre, julio-diciembre del 2020. Como les comentaba, se está grabando esta conversación. Previamente les había solicitado el permiso correspondiente y así en un momento dado lo pueden ustedes tener a su disposición si es que no pueden participar en este momento. Bien, voy a compartir una ventana para que ustedes puedan observar la presentación mientras la voy yo describiendo en ese sentido. La idea es que ustedes tengan una orientación con respecto a lo que es el tema en particular y aparte el tópico que se va a encargar. Permítame tantito que... No, este no es. Permítame, déjeme ver. ¿Qué es este? No es. El material entonces nos corresponde lo que es manejo de residuos peligrosos, perdón. Espero se sientan muy bien con el inicio de este semestre. Vayan evaluando todos los pormenores de las materias. Y aparte tengan a bien, pues, irse superando poco a poco. Entonces, como les decía, voy a compartir una ventana. A ver, otra vez. Para poder compartir esta ventana necesito que el documento esté abierto en el escritorio y se pueda compartir. En estos momentos lo estoy compartiendo. Conforme a las computadoras, esto se puede tardar un poquito. No es, digamos, bueno, en el caso de la mía no es muy rápida, es algo lenta. Espero ya la puedan ver que se está compartiendo. Muy bien. Entonces hablamos sobre los residuos peligrosos. ¿Qué son los residuos peligrosos? Pues son compuestos que tienen algún daño, que causan algún daño. En este sentido se clasifican, les vamos a decir, voy a ampliar la imagen para que se pueda ver, se pueda leer más bien. Aquí está. Esta clasificación de residuos peligrosos es la que se maneja en México. Entonces, si algún compuesto tiene este tipo, una o varias características de diferentes niveles, es peligroso. Entonces, si ven que tiene ahí, es explosivo, se ven los símbolos, es combustente, corrosivo, fácilmente inflamable, extremadamente inflamable, nocivo, tóxico, muy tóxico, irritante. Y en sí se puede clasificar así los materiales, pero también debemos de tomar en cuenta que hay una clasificación que bajo la norma oficial en materia de residuos peligrosos los describe como materiales peligrosos, residuos peligrosos, y que son tóxico, inflamable, corrosivo, reactivo, biológico infeccioso e inflamable. O sea, CRETIVI, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Así es como se clasifican. Lo tienen como fuente y producción, o sea, un poquito más amplio para que se pueda ver, aunque se pierde la nitidez de la imagen.
Bueno, entonces se puede obtener propiamente de la naturaleza o de la producción industrial, como son líquidos inflamables, como por ejemplo la gasolina, el tolueno, el diésel. Hay sólidos, por ejemplo, el azufre. Los biológicos infecciosos, bueno, son los de los residuos hospitalarios. Tóxicos pueden ser residuos de la industria, los corrosivos como los ácidos, etcétera. En cuanto a las cifras de producción en México, estos son datos ya con anterioridad, pero se puede observar que en la parte centro se producen de 4.500 a... O sea, se produce el 13%, el 9% y el 18% en la zona de Baja California, hacia el centro lo que es Sonora, Chihuahua, Durango y todo eso es el 9%. En la parte centro en México es el 13%. En el sur pues tenemos que es el 10%. Vemos aquí, dice generación de residuos sólidos por región en el 2004, toneladas y porcentaje. En el sur, centro, el Distrito Federal, en la zona norte y en la frontera norte de México. En la frontera se produce el 9%, en el Distrito Federal el 13%, en la zona central de México el 50%, 18% en lo que viene siendo la parte de California, todo eso, y toda la parte del norte y el 10% en el sureste. Esos son los residuos peligrosos. Su generación en México. ¿Quiénes generan residuos sólidos peligrosos? Pues el 43% dice que son las casas, 23% comercios, 10% mercados, 11% otras actividades, 1% hospitales y 10% parques industriales, residuos sólidos. Pero estos no son residuos sólidos peligrosos, son residuos sólidos nada más. Los residuos sólidos peligrosos también se generan en casa. Bien, entonces tenemos materiales peligrosos. Hay tratamientos en los materiales peligrosos. Bueno, ¿qué tipo de materiales peligrosos o residuos peligrosos se pueden generar en casa habitación? ¿Ustedes cuáles creen que sean? Si ustedes le dan una vuelta a su casa, en sus diferentes habitaciones, y podemos ver entonces cuáles son los residuos peligrosos que se generan en casa y que aún siendo peligrosos y que deben de ser de manejo especial, pues se van a lo que es el relleno sanitario común, normal. Bueno, entonces si vemos entonces, ¿qué se puede generar en la casa como residuos peligrosos? Bien, vamos a el área donde más se utiliza o donde se utiliza productos químicos es en la limpieza. Entonces se generan en la limpieza algunos productos de residuos peligrosos, por ejemplo, lo que son el ácido muriático, los envases de ácido muriático, los insecticidas o pesticidas que usamos, esos recipientes, las pinturas, ¿qué más? Se utilizan removedor también. ¿Qué más en productos de limpieza? El pinol. Alguna mezcla de estos compuestos pueden ocasionar gases tóxicos, entre el ácido muriático, cloralex, el pinol,
ácido muriático, etcétera. Los productos esos que se utilizan para la limpieza del sanitario, de los azulejos. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Pinturas, florales, pesticidas. En la cocina, pues el aceite desgastado, el aceite que se utiliza para preparar los alimentos que ya no se utiliza y se puede ser. Los compuestos que utilizan para la limpieza de las grasas y todo eso impregnadas en la estufa o en la campana. Anteriormente se utilizaba el Sarolo para la limpieza de los zapatos, o el Nugget que se utiliza, perdón por la marca, pero bueno, es parte de... ¿Qué más? ¿Qué más? Las grasas o algún solvente que se tenga para las herramientas. Lo que viene siendo pues las vendas o las los curitas o todo aquel material impregnado con sangre o alguna secreción nasal o bucal, etcétera. Todo eso son biológicos infecciosos. Los medicamentos caducos. Creo que ya. Y a nivel industrial, bueno, pues existen muchos tipos de residuos que tienen que ser manejados adecuadamente para su confinamiento. En Nuevo León está el relleno industrial Multiquim, RIMSA, que es el que se encarga normalmente de confinar muchos residuos peligrosos de las empresas de la localidad y de a través también del país. Existen creo que 2 o 3 industriales autorizados para tal efecto. Los residuos peligrosos, bueno, son competencia, ya hablamos a nivel federal, y los de manejo especial es estatal. Entonces, la federación tiene un sistema de trámites para darse de alta en cuestiones de generación de residuos peligrosos, almacenamiento temporal de residuos peligrosos, transporte de residuos peligrosos y confinamiento de ellos. De tal forma que la responsabilidad de los generadores de residuos peligrosos son responsables de sus acciones y consecuencias hasta el confinamiento. Tienen que asegurarse que esa disposición que van a hacer con el transportista o con la empresa receptora sea la conveniente, porque de lo contrario pueden acarrearse problemas en ese sentido. La generación de residuos peligrosos se puede minimizar, igual que los otros residuos, desde la reducción de origen, tratar de mejorar los procesos para prevenir, más bien disminuir la generación de estos residuos. Está la recuperación, reciclaje o reutilización de estos residuos. Se establece en lo que le llaman economía circular, es decir, el residuo peligroso de una empresa puede ser la materia prima de otra. De esta forma, en vez de ser dispuesta en el confinamiento, se utiliza y tienen un provecho más económico en ese sentido. ¿Cómo es la reducción de origen? Pues, como les decía, control de origen y cambios en los productos. En cuanto a la reutilización, bueno, puede ser interno o externo. Y así se puede aprovechar en un momento dado o pueden disminuir la generación de estos residuos.
En control de origen, bueno, es mejorar los procesos de operación y mantenimiento, cambiar de procesos y equipos o cambio de materias primas. Es decir, tienes que hacer una evaluación de tu proceso para verificar cómo pueden mejorar los procesos de operación, qué debes de hacer en cuanto al proceso y en cuanto a tus equipos, si son convenientes de cambiarlos, sustituirlos por otros mejores, o los cambios en materias primas que te pudieran dar un producto mucho mejor. Y una disminución en la generación de estos residuos peligrosos. Bien, lo vamos a ver más adelante en otro capítulo sobre los tratamientos físicos y químicos de los residuos peligrosos. Entonces hay tratamientos físicos y químicos. Le voy a dar un poquito más a la pantalla, voy a agrandar un poquito más para ver si se puede mejorar lo que es la visibilidad de las letras, las palabras. No, creo que no se observa muy bien, está muy borroso. Pero entonces vamos a ver en un momento dado vamos a apoyarnos, ya que no se puede, en el libro para ver estos tratamientos. Conocer los residuos peligrosos, es muy importante que uno observe y vea su manejo para prevenir estas situaciones de lo que viene siendo la disposición inadecuada que pueda traer consecuencias en lo que viene siendo el medio ambiente. Vamos a ver, en cuanto al tratamiento, entonces están las operaciones físicas en el tratamiento de residuos peligrosos. Las operaciones básicas en el tratamiento de residuos peligrosos son, primero vamos a hacer lo que es la separación de sólidos, que es el desbaste, sedimentación, flotación, filtración, centrifugación. Y están las operaciones para el tratamiento y reutilización de residuos líquidos, porque no solamente hay sólidos, también hay líquidos. Evaporación, destilación, arrastre por aire, arrastre por vapor, absorción en carbón activo y granular y absorción en resinas. Y separación con membranas. Membranas de filtración, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Procesos de permeación, pervaporación y destilación con membranas. Y membranas de diálisis y electrodiálisis. Como ven, son varios procesos físicos que se realizan para la minimización o disminución de la generación y eliminar lo peligroso, la peligrosidad de estos materiales residuales. Están los procesos químicos del tratamiento, que son tratamiento químico, procesos convencionales son como la neutralización, precipitación, coagulación y floculación, ruptura de emulsiones, oxidación, reducción. Hay otros procesos en este sentido que son procesos electroquímicos, intercambio iónico y extracción de disolventes. Además de estos, de los convencionales, están los avanzados. Extracción con fluidos
supercríticos, oxidación avanzada y procesos químicos para la transformación de compuestos organoclorados. Además están los tratamientos biológicos, que es la biodegradabilidad de sustratos, inhibición y toxicidad, comunidades microbianas de bacterias o microorganismos, microbianas, bacterias. Cinética de la degradación biológica es como la inhibición y concentración mínima de sustrato. Factores que afectan el proceso de degradación: aceptores electrones, temperatura, pH, sólidos disueltos, nutrientes. También está la incineración de residuos peligrosos, vertido y almacenamiento controlado de los residuos peligrosos. Bien, todos esos temas los vamos a ir viendo poco a poco. Ustedes van a tener la oportunidad de leer en su libro base para que vayan comprendiendo todos los tratamientos y cuál se puede aplicar o no en algún tipo de algún proceso. Ahora bien, como les decía en su momento, es muy importante que ustedes lean su libro base y les puede ayudar para comprender más los tipos de tratamiento y ustedes pueden en un momento dado, si en su lugar de trabajo pueden investigar y si hay generación de residuos peligrosos, cómo los manejan, dónde los almacenan, quién los transporta a su confinamiento o tratamiento o utilización como materia prima, etcétera. En las hojas de seguridad del producto viene la clasificación de qué tipo de residuo, si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Otra vez, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico, infeccioso. O más tranquilo, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Tenemos que evitar o prevenir que haya un confinamiento inadecuado de estos residuos, porque muchos de estos residuos en un momento dado con la intemperie, temperatura, insolación, lluvia, etcétera, puede crear lixiviados que pueden ir hasta los mantos freáticos o algún cuerpo de agua superficial. Aparte de contaminar el suelo, pues contaminan esto, o sea, el cuerpo de agua o los acuíferos, que difícilmente pueden tratarse en un momento dado para eliminar. En el libro van a ver, se va a tratar también de las clasificaciones y manejo de estos residuos peligrosos en países como Estados Unidos, en Europa. Incluso van a ver la historia de cómo se fueron empezando a clasificar estos residuos, porque anteriormente pues, no se tenía una buena clasificación al respecto y por lo tanto se empezaron a emplear varios tipos de clasificaciones, ya sea por su grado de peligrosidad o intoxicación o de tipos de sus compuestos, características de ellos, etcétera. Bien. Hay un ensayo que le llaman de lixiviación, que es parte de un compuesto, parte de un tratamiento para residuos peligrosos, como ejemplo.
tenemos que un solvente entra en contacto con la matriz sólida de un residuo peligroso, se hace una separación, se usa un solvente para disolver una sustancia o soluto. ¿Cuál es la sustancia y cuál es el soluto? Y posteriormente se mueve el soluto o se extrae el soluto, que es el que se disuelve en la solución. Solvente es en el que se disuelve. Soluto es el sólido que se esparce o se disuelve en el solvente. Y el solvente, normalmente, como dice, el solvente universal es el agua. Hay otros solventes como el alcohol y otros compuestos. Muy bien, entonces, en este sentido, vemos que los residuos peligrosos en México, en materia legal o en legislación ambiental, parte de una ley, parte de la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su materia, en su reglamento de residuos peligrosos, que posteriormente se hace una ley con su propio reglamento y es de competencia federal. Capítulo aparte merecen los residuos radioactivos, que también se manejan en un momento dado como residuo peligroso. Aquí les quiero contar una situación que sucedió en México, la cuestión de un residuo radioactivo. Una situación que a veces sucede por desconocimiento de la situación. En un instituto de seguro les llegó un equipo que tenía un material radioactivo. Lo utilizaban para cuestiones médicas, pero luego entró en desuso, nadie lo utilizaba y lo dejaron almacenado en algún X lugar. Entonces, por ahí alguien lo solicitó, se lo llevó y lo vendió como chatarra vieja. Y luego ese material que tenía este material radioactivo, todo ese equipo, pues se fue a la chatarra, se fundió y con eso hicieron varillas para la construcción de casas. Y resulta que mucha gente empezó a tener problemas de cáncer por esas varillas radioactivas. Fue en el norte de México. Lo pueden checar en el internet, es muy fácil, muy sencillo. Y verán, por una cuestión de desconocimiento, lo que puede causar un mal manejo de algún producto. Si ustedes son aficionados para ver programas de televisión, hay un programa de el Dr. House, donde habla que el papá trabajaba en una chatarrera y consiguió una especie de llavero que se lo regaló a su hijo, que lo tenía en su mochila, y por tenerlo en la mochila ese material radioactivo y le causó problemas en su columna. Es interesante porque aparte de que uno puede ver o te puedes imaginar situaciones tan graves que dices, es algo tan simple y tan sencillo que no puedo creer que pase todo esto, pero sí pasa. Los residuos peligrosos, los más comunes eran el aceite desgastado de los vehículos, que muchos los utilizaban para con estopa impregnarlo y hacer o calentar agua. Otros lo utilizaban para aplicarlos en madera para que tuvieran más vida y o en estructuras metálicas para que no se oxidaran. Ahora pues, con el tiempo se ha ido mejorando la situación y por ejemplo parte del aceite desgastado
se utiliza para hacer más aceite. Una vez que se hace ese aceite, o sea, se mezcla el aceite reutilizado con aceite virgen y el material resultante, bueno, se confina. En los años del 97, 94, 97, por ahí, una empresa en la colonia del norte que se dedicaba a fabricar aceite de ese tipo, reutilizado más aceite virgen, tuvo un accidente debido a que para poder, o dentro del proceso de la fabricación del aceite, necesitaban calentarlo. Resulta que en esa fábrica tenían un tanque de gas butano o gas LP que le llaman, y lo querían vaciar porque querían soldarle porque tenía un detalle. Entonces, como tenía cierta cantidad de gas, que no era mucho, lo dejaron liberar y llegó hasta lo que es el horno donde se están calentando los aceites. Hizo un flamazo, explotó, se derramó gran cantidad de aceite por todo lo que son la calle. Entonces, como ven, no solamente es en la generación, proceso, manejo, etcétera. También son muchas cuestiones de que tenemos que prevenir los accidentes. Me acuerdo de una empresa, una pipa que se encargaba de recoger todos los residuos peligrosos de algunas empresas. El chofer iba a exceso de velocidad, iba a agarrar un paso deprimido para dar vuelta en U, perdió el control del vehículo, se volcó y empezó a derramar todo el residuo peligroso en lo que es el arroyo San Martín. Y tuvieron que traer una pipa para poder extraer todo ese material y ponerle algunas barreras para que no se siguiera derramando y extendiéndose ese producto a lo largo del arroyo para poderlo extraer con otra pipa. Por eso es muy importante tener las medidas de seguridad y los lineamientos a seguir, manuales de seguridad, en caso de contingencia. Porque probablemente si ustedes tienen un almacén de residuos peligrosos, un almacén temporal, pues debe estar conforme a la norma y debe tener un área para que en caso de derrame se pueda almacenar ahí mismo y no que se derrame y sigue el derrame hacia el exterior. Sobre todo cuando son tóxicos o inflamables. En el caso de residuos biológicos infecciosos de los hospitales, me acuerdo que hace mucho tiempo el hospital universitario tenía un horno de cremación de los residuos, pero creo que actualmente los destinan a un confinamiento. Ya quitaron ese horno crematorio porque les generaba problemas en el sentido de que al eliminar, cremando los residuos peligrosos, emitían residuos hacia la atmósfera, gases de combustión y otros compuestos. Por lo tanto, tenían que sujetarse a la legislación de fuentes fijas emisoras a la atmósfera y tenían que tener sus estudios de emisiones a la atmósfera y entregarlos anualmente en los enero, febrero y marzo ante la autoridad competente, que le llaman la cédula de operación anual, el COA. Entonces, eran costos, se incrementaban costos y era mejor mejor confinarlos. Y conforme a la norma que se emitió,
Bueno, pues entonces el manejo se hizo conforme a la ley y mejor la disposición en ese sentido. Ahora bien, esto es en cuestión de la generación de residuos o materiales peligrosos. Como le digo, son tratamientos físicos, químicos y biológicos y los vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso del curso. Lo importante aquí es que ustedes consigan su libro base y empiecen a leer los capítulos correspondientes. Es muy importante también que se ayuden con otro tipo de literatura para realizar los trabajos y para complementar más su información y conocimiento en materia de residuos peligrosos. No sé si tengan alguna duda con respecto a los residuos peligrosos. Les comento que ustedes pueden estar en contacto con un servidor a través del chat en las sesiones síncronas o con los mensajes en la plataforma. En la presentación de cada aula pueden ver ustedes un botón de acceso directo a lo que son los mensajes y recuerden que en un lapso de no mayor a 12 horas les responderé atendiendo las dudas, explicando las dudas que tengan o comentarios que así ustedes tengan a bien hacer y estar en contacto para cualquier duda. El libro no lo conseguí en esta librería, las librerías de aquí no lo pude conseguir, lo conseguí en Amazon. En ese entonces costó 280 pesos. Lo que pueden hacer es que entre ustedes compañeros, si alguien lo tiene, pues se auxilien de alguna forma para que tengan la oportunidad de leerlo y aprender sobre residuos peligrosos y, como le digo, también apoyarse en páginas propias del internet. Verifiquen también las páginas de la Semarnat a nivel federal, vean lo que se hacen los trámites de residuos peligrosos, el manejo de residuos peligrosos. También hay estudios o casos sobre residuos peligrosos que son muy interesantes. También, de la manera más atenta, les solicito que vayan viendo, aunque es muy prematuro, yo lo sé, pero es muy importante que vayan viendo el tema que ustedes quieren desarrollar para su proyecto de investigación final. Recuerden, este proyecto de investigación final es muy importante porque es el 30% de su calificación final. El otro 30% es el examen parcial y el 40% son las actividades y foros. Y les digo y les comento sobre el proyecto final, proyecto de investigación final, porque es algo extenso. Les voy a anexar la estructura del documento por ahí de unos 15 o 20 días más para que lo tengan a su disposición y lo vayan analizando. El material a investigar y el material para escribir es muy extenso. No es como un ensayo común de una materia, de una unidad, un tópico. Este va a incluir, entre otras cosas, muy probablemente, antecedentes, de los cuales les voy a pedir de 15 a 20 citas. Les voy a pedir desarrollar un marco teórico, una justificación, aparte de la introducción, antecedentes, hipótesis, una explicación de resultados y sobre todo explicación de resultados con sus discusiones. No solamente encontré esto y se acabó. O sea, media cuartilla de resultados es 0. ¿Sí? Y las conclusiones y recomendaciones, etcétera. Entonces ese trabajo es muy importante que lo vayan elaborando poco a poco durante los meses de septiembre, octubre y noviembre para que ustedes lo puedan entregar en tiempo y forma en el mes de diciembre. Incluso yo les digo que si llegan a tener algún bosquejo, algún avance significativo, me los pueden enviar
para revisárselo y hacerle las observaciones correspondientes. Recuerden que este tipo de trabajos, como les digo, es extenso. No lo dejen a la deriva y piensen que en una semana, en 2, lo pueden hacer. Se les va a complicar. Les reitero mucho el copy-paste, que no debe ser. Pueden parafrasear un párrafo, pero acuérdense de citarlo conforme a las normas APA. Incluyen imágenes, tablas, gráficas, etcétera, que les den más soporte a la información que ustedes estén ofreciendo. Y en tiempo y forma deben de entregar los tópicos y participar en los foros. Recuerden que la participación en los foros debe ser su participación original más la réplica de 2 compañeros. En ese sentido, son 4 puntos por su opinión personal y 3 puntos por cada réplica. Bien. Entonces, coincidimos que los residuos peligrosos son aquellos que tienen una cualidad como es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico infeccioso. Y que existen tratamientos desde el momento de su generación como minimizarlos, reutilizarlos o reciclarlos. Y luego existen otro tipo de tratamientos como son, físicos, químicos y biológicos. Va a depender mucho de las características de este residuo o de este material, y también de la infraestructura que se tenga e inversión. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario que quieran hacer. Es muy importante. Recuerden que el libro base es Los residuos peligrosos, caracterización, tratamiento y gestión. Los autores son Juan J. Rodríguez y Ángel Irabien, de Manuales Científicos Técnicos, Editorial Síntesis. Hay otro libro que tiene otro nombre de los mismos autores, que es muy parecido, no hay mucha diferencia, pero que se puede utilizar en un momento dado. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, pues aquí lo podemos hacer. Si no, pues comuníquense. Esta sesión está grabada y se va a anexar a su tópico para que ustedes lo puedan revisar posteriormente, si así es su deseo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Recuerden, es muy importante realizar sus actividades en tiempo y forma. Por lo tanto, siendo maestría, no licenciatura ni bachillerato, siendo maestría es un compromiso mayor, por lo que les reitero que deben de manejar bien sus tiempos, organizarse bien, para que ustedes puedan hacer sus trabajos y entregarlos en tiempo y forma. Recuerden que estos trabajos se califican del 1 al 10 y en promedio de todas las actividades y foros vale el 40%. En la medida que dejen ustedes de hacerlo correctamente o de entregarlos, su calificación de 40 va a ir bajando. Y ahí recuerden que el pase en maestría es 8. Bueno, les deseo que tengan muy buena suerte, un buen inicio de semestre y que tengan y echen todo a bien para que logren aprender, conocer y tener ideas de implementar mejoras en el área donde trabajan en materia de residuos peligrosos o materia de medio ambiente, y que pasen el semestre, pasen la materia.
y que les sea útil esta experiencia y que les sirva para su vida profesional el aprender de estos temas. Muchas gracias.